Él hará lo que promete. De la Santa Biblia, Reina Valera, 1960. En el Antiguo Testamento continuamos estudiando el libro Primera de Samuel, del capítulo 19 en adelante, y consultando el diccionario ilustrado Holman sobre el origen del libro de Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en sus manos y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y lo hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró esclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajero a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: Si no salva tu vida esta noche, mañana será muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajero para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajero para que viesen a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que lo maten. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical:
¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dada aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, lo cual le vieron una compañía del profeta que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me has de encubrir, mi padre, este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirá: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás, pues,
misericordia con tu siervo, ya que ha hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vaya en paz. Y Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, haré contigo misericordia de Jehová para que no mueras, y no apartará tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estará pues 3 días, y luego descenderá y vendrá al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperará junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca la saeta. Y si dijere al criado: he allí la saeta más acá de ti, tómala tú y vendrás, porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí la saeta más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día
el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me deje ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque has de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y les dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué has hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, con David y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo: no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pare. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Luego dio Jonatán su arma a su muchacho y le dijo: vete y llévala a la ciudad. Y luego que el muchacho se fue ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vino David a No, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech:
el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tiene a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tiene aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mis manos mi espada ni mi arma, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza, diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escriba en la portada de las puertas, y dejaban correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban
en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te esté en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones de una forma personal y de una forma directa. No importa el tiempo que haya transcurrido. El libro Primera de Samuel nos recuerda que es el profeta que hizo posible la realización de la unción de David como el futuro rey. Samuel, el libro 9º y 10º libro de la Biblia española, según el orden de la primera traducción griega. En el canón hebreo aparecen combinados como el 8º libro. Recibe el nombre del personaje más importante del primer libro, junto con Josué, Jueces y Reyes. Los libros de Samuel conforman los profetas anteriores de la Biblia hebrea. Muchos eruditos modernos hacen referencia a estos 4 libros como la historia de Deuteronomio, dada que muestra la influencia que la enseñanza de Deuteronomio ejerció en la historia del pueblo de Dios. La Biblia nos dice quién escribió este libro. Muchos estudiosos se basan en Primera de Crónica 29:29 para creer que Samuel, junto con Natán y Gad, hicieron los aportes más importantes. Otros piensan que los libros se escribieron durante un periodo extenso y provienen de diversas fuentes narrativas o relatos escritos desde la época en que ocurrieron los hechos hasta el exilio, cuando los profetas anteriores formaron una colección. Tales relatos individuales incluían a Silo, Primera de Samuel 1:3, el Arca, Primera de Samuel 4:1-7 al 11, el surgimiento de la monarquía, Primera de Samuel 9:1 y 11:15, la batalla de Saúl, Primera de Samuel 13:15, la historia de la llegada de David al poder, Primera de Samuel 16:14 y Segunda de Samuel 5:25. Su reinado, que está en Segunda de Samuel 9:20, y la sucesión al trono davídico, Primera de Reyes 1:2, y también se puede ver a Crónica, el libro completo. Los libros de Samuel surgieron como reflexión sobre la naturaleza del reino humano frente a la tradición israelita de que Jehová era su rey. Dieron respuesta a preguntas candescentes de una primera generación. ¿Había Dios rechazado a David como lo había hecho con Saúl?
¿Por qué fue escogido el hermano más joven en lugar de los mayores? ¿Existe justificación alguna para la medida violenta que aplicó Salomón como cuando ascendió al trono? Para responder tales preguntas, los libros relatan la historia de tres personajes principales, que es Samuel, Saúl y David. La historia de cada uno de ellos combina tragedia, desesperación, guía hacia una esperanza futura. Lo religioso de los peligros de la monarquía en el libro Primera de Samuel 8 en adelante, y la esperanza del reino, Segunda de Samuel 7, conforman la tensa rama de los libros. El capítulo final de Segunda de Samuel 24 no resuelve dicha tensión, anticipa la construcción del templo, donde la presencia de Dios y la adoración de Israel ocupa el centro de la vida e induce al rey a ser un siervo de Dios, humilde y perdonado. Como se puede ver en David, el reino de Dios, rey, monarquía, y Samuel y Saúl. De este modo, los libros de Samuel enfatizan diversos temas teológicos que pueden guiar al pueblo de Dios a través de las generaciones. El tema central es el liderazgo, pues el pueblo de Dios continúa con una organización flexible como en los días de los jueces, o debe tener un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 8:5. Samuel no responde la pregunta de manera explícita. Dios no acepta por completo a la monarquía como única alternativa, pues implica que el pueblo ha rechazado a Dios. En Primera de Samuel 8:7, 10, 19, aún así puede florecer si el pueblo y el rey obedecen a Dios. Primera de Samuel 12:14 al 15 y 20:25. La vida de Saúl mostró que las amonestaciones divinas no demoraban en hacerse realidad. Primera de Samuel 13 al 14. Una nueva familia de una nueva tribu iba a gobernar. Esto no acarreó un conflicto eterno entre tribus y familias. Un pacto unió a las dos familias. Primera de Samuel 20, 23, 16, 18, tal como se resume en Primera de Samuel 24, 17. La ira de una de las partes no implica la misma actitud de la otra, según muestra continuamente las reacciones de David para con Saúl. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David no planeó la muerte de Saúl y de su familia, ni recompensó a quienes lo asesinaron. Segunda de Samuel 4, 9 al 12. Pero finalmente David estableció su reino y quiso edificar una casa para Dios. En segunda de Samuel 7, 2. El rey, sin embargo, aceptó el plan divino que consistió en establecer la casa davídica y dejar que su hijo construyera la de Dios. En segunda de Samuel 7:13, la respuesta de David muestra la naturaleza del verdadero liderazgo.
expresa alabanza a Dios y ausencia de orgullo por los logros personales. Segunda de Samuel 7, 18, 29. Fiel a la promesa hecha a David, Dios luego obró para establecer su reino entre sus pueblos. Pudo obrar a través de un rey imperfecto que cometió el pecado descabellado con Betsabé. Segunda de Samuel 11, porque dicho rey estuvo dispuesto a confesarlo. Segunda de Samuel 12, 13. El gobierno de un rey designado por Dios no garantiza la paz perfecta. Aún la propia familia de David se rebeló en su contra. La historia no se determina por el egoísmo, el orgullo humano. La promesa que Dios le había hecho a David no podía ser revocada. Hay otros temas subordinados al del liderazgo de Israel, el llamado al compromiso y a la obediencia al pacto, el perdón y la misericordia de Dios, la soberanía divina en la historia humana, el significado de la oración y la alabanza, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las profecías, la necesidad de la lealtad hacia los líderes humanos, la santa presencia de Dios entre su pueblo, la naturaleza de la amistad humana y la importancia de las relaciones familiares. De manera que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros y nos los deja ver a través de análisis hechos por personas capacitadas, iluminadas o guiadas por Dios para ayudar a aclarar dudas sobre la historia y las edificaciones que se hicieron en aquellos tiempos y sobre las traducciones que se hizo en los libros de Samuel, primera y segunda. Esa historia, esa cronología tiene un sentido para hoy, ayer, hoy, siempre. A través de su palabra habla directamente al pueblo, a la nación, a la humanidad, de una forma personal y directa. Dios tiene un plan y un propósito para todo aquel que, siendo pecador, como somos pecadores, aceptemos a Jesucristo, su Hijo, y sigamos el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Y a través de ese camino Jesús vendrá y nos dará la fuerza del Espíritu Santo y nos guiará hacia una relación personal con